Recuerdo que estamos haciendo una serie expositiva del libro de Hechos. Estamos a través de sermones estudiando lo que en este libro se encuentra en forma progresiva, ordenada, capítulo a capítulo. Podríamos decir que versículo a versículo también, entendiendo que son los relatos de la obra de Cristo a través de su iglesia. Bien, mis hermanos, y en esta serie nos encontramos en todo el medio de ese libro, capítulo 14. Yo le invito a que vaya allá. Hoy vamos a dar fin a este capítulo 14. Y también vamos a ver junto al fin de este capítulo 14, el fin de lo que es el primer viaje misionero en el que Bernabé y el apóstol Pablo emprendieron entonces desde Antioquía, encomendado por esta iglesia. Se enriquece nuestra eclesiología, se enriquece nuestra comprensión del texto en la medida que vamos dando pasos. Quisiera centrar este sermón en un versículo en especial, Hechos capítulo 14, versículo 27. Dice la palabra del Señor que nuestra única autoridad, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. El Señor añada bendición a su palabra. El primer viaje misionero llegó a su fin. Ahora Bernabé y Pablo regresan hasta Antioquía y reúnen a la iglesia para rendir un informe de lo ocurrido durante este viaje. Aquello que inició 2 años atrás, ahora ha llegado a su fin. Recorrieron 2,000 kilómetros en total y que el Señor permitió que estos misioneros viajaran y vivieran todo tipo de experiencia en estos 2 años. Anunciamos en un sermón anterior que es el viaje misionero más corto de los 3 que vamos a estar exponiendo en esta serie de sermones. Pero llama mucho la atención el sentido de autoridad que ejerce la iglesia sobre los misioneros, los cuales llegan hasta esa ciudad y se ven en la necesidad de entregar un informe de todo lo sucedido. En ese sentido, mi hermano, el título que le he puesto a este sermón es un informe victorioso. Podemos ver cómo aún el apóstol Pablo se somete a las directrices dadas por esta iglesia. No hay ninguna autoridad, no hay en realidad una posición que no se someta a aquellos que Cristo mismo entregó la autoridad, que es la iglesia. Vemos a un apóstol Pablo que en sujeción se presenta ante la iglesia para rendir un informe detallado de lo sucedido en este primer viaje. El recuento de los eventos posee un sentido de victoria. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que Bernabé y Pablo van a referir lo ocurrido, pero cada lenguaje tiene ese propósito, hablar de la victoria que hubo en este viaje. Las palabras de los misioneros no se centran en las dificultades. Y yo espero que al llegar al final de este viaje misionero, usted pueda recordar lo que hemos hablado a lo largo del capítulo 13 y el capítulo 14, que son los 2 capítulos que tratan este primer viaje misionero. Fueron constantes los obstáculos que ellos vivieron. Ellos sufrieron opresión por parte de los judíos, sufrieron opresión por parte de los ciudadanos de los lugares a donde ellos fueron, por algunos gentiles. Ellos experimentaron persecución, experimentaron sufrimiento. Se instigó en muchas ocasiones a la ciudad para expulsarlos y fueron expulsados de la ciudad.
El apóstol Pablo fue apedreado y se tenía como muerto, lanzado a las afueras de la ciudad. Todo ello vivieron estos misioneros. Ahora llama la atención que al rendir el informe no narran nada de esto. Ellos no se centran en las vivencias de las dificultades o los tropiezos que vivieron durante el desarrollo de su obra misionera. El texto del que partimos nos dice que ellos reconocieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y esto en realidad debe llevarnos a nosotros a hacernos la pregunta: ¿por qué en este informe no presentaron entonces un listado de todos los sufrimientos y obstáculos que ellos vivieron? Es como si estos hombres no hubiesen vivido ninguna calamidad, o por lo menos como si todas esas calamidades, todos aquellos momentos de dificultad que vivieron, en realidad lo contemplaron como parte de su desarrollo ministerial y veían cada una de ellas como gloria de Dios manifestándose en sus vidas. Ellos, al parecer, al momento de decir que Dios había hecho grandes cosas, también estaban pensando en las calamidades, aunque no las anunciaron como calamidades, sino como grandes cosas que Dios había hecho. Para ellos, los eventos dolorosos también hacían parte de lo grandiosa de la obra de Dios en medio de sus vidas. Ahora, sea cual sea la posición que nosotros querramos adoptar, ya sea que ellos hayan ignorado las calamidades o la hayan incluido en eso mover glorioso de Dios por medio del ministerio, lo importante o lo digno de resaltar es que en este informe los misioneros no pretendieron hablar de ellos, sino del evangelio y el progreso de este. Los misioneros no vieron este llamado de la iglesia a rendir informe como un momento para presentar testimonio de sus vidas. Ellos no dieron un listado de todos los padecimientos y dificultades, porque en realidad los padecimientos y las dificultades no iban a ser el centro del informe. Ellos hablaron solamente del progreso del evangelio. Muchas veces nosotros somos tentados a darnos importancia siendo heraldos de Cristo. Y se nos ha olvidado que las dificultades del heraldo para llevar el mensaje no son importantes. Lo importante es si llevó o no llevó el mensaje. Cómo llegó hasta allá, cómo lo hizo, por todo lo que tuvo que pasar para realizar su labor, no es lo importante. Lo importante es si se comunicó o no el mensaje que se le encomendó. Y estos hombres hicieron eso. Podían sentarse a charlar y a dar testimonio de todo lo que padecieron, pero no lo hicieron. Se centraron en el progreso del evangelio. Podríamos pensar que esta reunión tendría un carácter meramente testimonial. Podrían ellos hablar de cuán fuertes fueron para vencer los obstáculos, de cómo siguieron adelante en medio de las dificultades, cómo su fe no menguó a pesar de todo lo que había en contra, cómo a pesar de tener todo en contra suya, ellos siguieron con la tarea. Pero en la labor de la predicación, mi hermano, el hombre no es lo importante. En la labor de la predicación, lo importante es el mensaje que transmitimos. Esa es la importancia de la cual nosotros debemos reconocer. Ellos fueron enviados a predicar. Lo que suceda con sus vidas en ellos no es determinante en este informe. Y yo creo que la mayoría de nosotros quisiera reconocer cuán hábiles fuimos para hacer tal labor. Pero en ese sentido nos estaríamos robando la gloria que le pertenece solamente a Dios. No era un tiempo para autopromocionarse como predicadores. Su fin no era otro sino enseñar o transmitir cómo la gloriosa obra de Cristo para la salvación del hombre fue anunciado a todos. El apóstol Pablo mismo dijo en Gálatas capítulo 6:
versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De manera que este informe que entregarán estos misioneros señalarán que es un viaje victorioso, pero no un viaje victorioso por ellos. Un viaje victorioso porque el Señor hizo su obra a través de la predicación del Evangelio. Y yo deseo, mi hermano, que dividamos este sermón en una descripción de 4 momentos que se dieron en este primer viaje misionero, que de alguna manera sirve para hacer un recuento de lo ya vivido. Este viaje fue un viaje victorioso. Y yo quiero unir un poco todo lo que hemos visto a lo largo del desarrollo de este primer viaje, respetando el pensamiento del texto inicial, que consiste en no presentar las dificultades porque los misioneros no presentaron las dificultades, sino presentar por qué es en realidad un viaje victorioso, por qué fue en realidad una obra misionera de éxito. Vamos a ver lo que es digno de resaltar, no aquello que los mismos misioneros no quisieron mencionar. Debemos tener mucho cuidado en no resaltar tanto nuestro esfuerzo en la obra, porque al final podríamos darle mucho brillo a lo que hicimos y restarle gloria a la obra del Santo Evangelio. Hemos sido tentados muchas veces, siendo siervos y esclavos, a tomar para nosotros la gloria que le pertenece solo al Señor. Bien, entonces veamos 4 momentos de este primer viaje misionero, y quisiera con ello entonces poder reconocer por qué fue un viaje victorioso. Número 1, fue un viaje victorioso pues se predicó el Evangelio. Fue un viaje victorioso pues se predicó el Evangelio. Si hacemos un análisis de lo ya anunciado, mi hermano, fueron 8 las ciudades que se visitaron a lo largo de este viaje misionero. Y en cada una de las ciudades vamos a darnos cuenta que la actividad realizada o que toma preponderancia en el relato bíblico, tanto en el capítulo 13 como el capítulo 14, es que se hace un énfasis en la predicación del Evangelio. Ellos fueron a predicar, a anunciar las buenas nuevas de salvación. El propósito por el cual ellos visitaron las ciudades no era para hacer milagros, no era para llamar la atención, no era para impactar socialmente o políticamente una ciudad. La misión no era una misión en salud o para la salud de los demás, no es para el bienestar social o ayuda humanitaria. La misión era una misión evangélica. Ellos debían anunciar el mensaje del Evangelio. Por eso, en cada ciudad que nosotros vimos, se remarca que ellos predicaron el Evangelio. Mire, si nuestro enfoque primario o nuestro esfuerzo no es el anuncio del Evangelio, cualquier obra que nosotros hagamos hecho en realidad no tiene preponderancia ni es digna de resaltar. A la iglesia se le encomendó anunciar el Evangelio. Estamos desenfocados si tomamos cualquier otra tarea como la misión principal. Es bueno atender a los pobres, eso es cierto. Es bueno el que nosotros realicemos actividades en pos de favorecer a nuestros hermanos afligidos, es lo correcto. Pero todo eso va, mi hermano, como segunda opción. Va, mi hermano, como algo que la iglesia debe entender, que no es su misión central. Id y haced discípulos, dijo el Señor. Por lo tanto, nuestro esfuerzo debe estar enfocado hacia allá. Primero, predicar el Evangelio. Podríamos estar saturados de actividad, y si no predicamos el Evangelio, no estamos cumpliendo nuestra labor. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 24, versículo 14: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.
El apóstol Pablo tenía tan claro esto, mi hermano, que aún en medio de la dificultad, los conflictos que vivía la iglesia de los Corintios, él les dijo lo siguiente en 1 Corintios 1:17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Son palabras que podrían ser malinterpretadas, pero Pablo está en medio de la iglesia y está diciendo: hay una sola cosa que el Señor me ha mandado a hacer como apóstol, predicar el evangelio. El apóstol tenía claro que su misión consistía en la predicación del evangelio. El impartir el sacramento bautismal es inherente a las iglesias locales. Es una responsabilidad de las iglesias locales. Ellas deben bautizar a sus fieles. Él dice: yo estoy para predicar el evangelio. La iglesia es la que debe bautizar a sus hermanos que han manifestado su fe. Pero su labor como apóstol iba más allá de la jurisdicción de la iglesia local que quedaba en Corinto. Él debía anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso esa es nuestra labor primaria. Como iglesia muchas veces hemos cometido el error de invertir nuestras prioridades y le hemos dado lugar de prioridad a algo que en realidad no es. Nosotros nos hemos esmerado muchas veces en atender primero aquello que no ocupa ese lugar de primero en la misión que se nos ha dado. Es bueno hacer buenas obras de misericordia. Es correcto atender todas las necesidades. Pero ¿qué sucede, mi hermano, si hacemos todo esto y dejamos de predicar el evangelio? Si el evangelio deja de ser central en nuestra misión, ¿qué sucede? La iglesia va a su fin. Porque debemos predicar el evangelio ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, mi hermano. Pablo nos dice en 1 Corintios 9:16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Esta declaración de lamento, ay de mí, no se aplica para cualquier otra cosa. Se aplica para el evangelio. Es una necesidad impuesta por el Señor. El que anunciemos el evangelio es apenas natural. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido llamados, mi hermano. Entonces pensemos que si el informe que está presentando el apóstol Pablo no parte de allí, no podríamos calificar este primer viaje misionero como exitoso. Pensemos por un momento el apóstol Pablo reuniendo a la iglesia que le encomendó a esta labor. Y él les refiriera algo como: mis hermanos, fuimos a Pafos, pero intentamos predicar en aquel lugar, pero había un mago que se estaba oponiendo, así que mejor nos quedamos callados. De allí pasamos entonces a Antioquía de Pisidia, pero resulta que en aquel lugar los judíos tenían grande influencia y nos iban a echar de ese lugar, así que mejor no predicamos el evangelio. No íbamos a ir en contra de aquellos que tenían el poder. Después dimos unos pasos a Listra, pero en Listra son idólatras y además apedrean a los herejes, así que tampoco vamos a predicar el evangelio allá. Después de allí pasamos a otras, pero también vimos oposición, así que llegamos a este lugar sin predicar el evangelio. Fue un viaje exitoso. ¿Consideran usted, mi hermano, que sería en realidad una obra misionera exitosa si ellos no hubiesen predicado el evangelio? En realidad no sería así. Ellos no hubiesen cumplido su labor si no predicaban el evangelio. Estar en esos lugares era con un solo propósito. Sí, todo estaba en contra. Es verdad, eran amenazados, fueron apedreados en serio, pero lo importante era una sola cosa: ¿se predicó o no se predicó el evangelio? La predicación del evangelio no es opcional. ¿De qué nos sirve decir hicimos esto, hicimos aquello? ¿De qué sirve que saquemos unas largas estadísticas de lo exitoso que fue nuestro concierto, nuestra película y todas las demás cosas que pudiéramos hacer? ¿De qué nos sirven los informes que nosotros hagamos si en cada uno de ellos nos reconocen a nosotros como que aquellos que no pudimos predicar el evangelio? ¿De qué nos sirve llenarnos de activismo si la palabra de Dios no fue declarada, no fue expuesta? Estaríamos reconociendo, mi hermano, la inutilidad
de nosotros como iglesia. Estaríamos diciendo que somos infructíferos. Si por nuestros labios no sale el mensaje que guía a los hombres al arrepentimiento, seríamos una iglesia rebelde. Debemos anunciar el mensaje del Evangelio. En ese sentido, este fue un viaje exitoso. Y fue exitoso precisamente por la predicación del Evangelio a lo largo de cada una de las ciudades. Se nos dice que en Salamina, si usted revisa, se anunció la palabra de Dios. Que en Pafo enseñaron al procónsul. Que en Perge se predicó el Evangelio. Que en Antioquía de Pisidia predicaron tanto a los judíos como a los gentiles. Que en Iconio expusieron la verdad con denuedo. Que en Derbe y en Listra predicaron el Evangelio aún después de ser apedreados. Que en Panfilia y Perge predicaron la verdad. Así que en cada ciudad que ellos visitaron como misioneros se va a resaltar una y otra vez eso, el Evangelio, la predicación del Evangelio. Así que si medimos el éxito de una iglesia, ¿cómo debe ser medida? A través de la predicación del Evangelio. No la podemos medir en forma errada. No podemos pensar que porque la iglesia adquiere nuevos bienes, porque la iglesia emprende nuevas actividades de ayuda social, es una iglesia exitosa. No, el éxito de una iglesia y el éxito de un ministerio se mide en si se predicó o no el Evangelio. Si las bocas permanecieron cerradas o se proclamó la cruz de Cristo. No hay nada más digno de resaltar que esto, si predicamos o no la palabra del Señor. Entonces fue un viaje exitoso. ¿Por qué? Porque se predicó el Evangelio. Número 2, fue un viaje victorioso, pues hubo conversión. Mis amados, este segundo paso es algo consecuente con el primero. Donde hay predicación del Evangelio, habrá conversión. Donde está la verdad, habrá libertad. Los hombres no vendrán a los pies del Señor de otra manera. No habrá arrepentimiento si no hay predicación genuina del Evangelio. Así que con llevar brigadas de salud no estamos convirtiendo las almas. Con dar pan no estamos convirtiendo las almas. Y nuevamente, no quiero que se me malinterprete. No estoy restando valor a esas acciones. Pero lo importante es la predicación del Evangelio. Porque una barriga llena hoy, mi hermano, pero un alma que va al infierno no sirve de nada. Pero el que la persona pueda entender su condición delante de Dios, que venga en arrepentimiento al Señor, eso es lo más importante. Solo el santo evangelio produce el llamamiento eficaz a los hombres. Recuerde lo que dice Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Recuerde que la palabra que está utilizando el apóstol Pedro allí, de renacidos, es la misma para nueva conversión, para nuevo nacimiento. Por lo tanto, él está diciendo la regeneración, el nuevo nacimiento se da cuando se predica, cuando se expone la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Esperar entonces que hermanos crezcan, que personas inconversas vengan a la fe sin la predicación, es esperar, mi hermano, que un hombre que está muerto en sus delitos y pecados tenga la capacidad de autorregenerarse. Es esperar que Lázaro se levantara de la tumba él solo, sin la declaración de Cristo, que es aquella que da el poder para regenerar el hombre. Debemos predicar el Evangelio y como consecuencia de ello habrá nuevas conversiones. Pero si nosotros no predicamos el Evangelio y nuestras iglesias se llenan, estaríamos llenando en realidad nuestras congregaciones de cizaña. Eso es lo único que estaríamos llenando nuestras congregaciones de cizaña.
Pero aquello que tiene la capacidad de convertir en trigo es solo el Evangelio. Si no es expuesto, no habrá conversión. Si sumamos nosotros personas asistiendo a nuestras iglesias locales sin escuchar el Evangelio, solo estamos sumando hombres y mujeres muertos que no entienden el mensaje y que no van a entenderlo jamás. ¿Sabe por qué? Porque ha de discernirse espiritualmente. Y si en ellos no habita el Espíritu Santo, no entenderán nada de lo que se proclama. La conversión es el resultado de esa predicación. De las 8 ciudades visitadas, Lucas, el autor del libro de Hechos, registra que hubo conversión en 3 de ellas. De 8 ciudades, registra que hubo conversión en 3 de ellas. También registra que hubo como resultado de la predicación incredulidad, rechazo, amenaza, ataques. Pero hubo conversión. Y nuevamente en este informe, los misioneros no se centran en esos rechazos, se centran en la conversión. Eso es suficiente para determinar que este viaje fue un viaje victorioso. Se predicó el Evangelio y almas vinieron a los pies del Señor en arrepentimiento. No importa lo que tenían que padecer. No importa que de las 8 solo fueron 3 ciudades las que caminaron en arrepentimiento al Señor. Lo importante es que por lo menos uno conoció del Señor. Nuestro Señor aseguró acerca de los resultados que vamos a experimentar nosotros cuando prediquemos el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es una orden, ellos ya lo habían hecho. Pero el Señor determinó los resultados después de la predicación del Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, habrán estos 2 resultados. Habrá conversión, sí es cierto, pero también habrá incredulidad. Los 2 resultados siempre estarán presentes en la predicación del mensaje del Evangelio. Habrá salvación y habrá condenación. Pero nos es necesario anunciar la verdad en la certeza de que el Señor sabrá quiénes son los que vendrán al arrepentimiento a sus pies. El Señor obrará conforme a su determinada voluntad. Ese es el contexto de este primer viaje misionero. Ellos cumplían con su labor, predicar el Evangelio. El Señor llamaba a los que Él quería. Ellos no podían evaluar sobre en qué ciudad iban a predicar o no. Debían predicar el mensaje. El Señor traería los resultados conforme a su santa voluntad. Por eso es que escuchamos nosotros en este primer viaje misionero la siguiente declaración, que está en Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Note, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Entonces predicaron el Evangelio. Y sabían muy bien estos misioneros que no podían hacer nada más, solo predicar el Evangelio. Los que el Señor quería venían en arrepentimiento y en ello descansaban. 8 ciudades, 3 de ellas, muchos vinieron al arrepentimiento. La misión es anunciar a todo el mundo. Mis hermanos, como iglesia, cuando predicamos el Evangelio, nosotros veremos corazones derretirse ante la gloria de la cruz. Pero también veremos corazones endurecidos como el mármol frente a la predicación del Evangelio. Pero eso no debe detener nuestra predicación. No se nos ha llamado a evaluar sobre qué corazones sintieron o no sintieron. Se nos ha llamado a predicar el Evangelio. El resultado, dejémoselo al Señor. Debemos seguir llevando el mensaje, aunque en un lugar no crea a nadie. Aunque en un lugar nadie acepta al Señor, nadie venga a los pies de Él, no haya conversión, eso es para gloria de Dios, mi hermano. El mensaje debe ser anunciado. Lucas 15:7 dice: os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Y yo le invito a que piense por un momento. El Señor está diciendo que en el cielo habrá gozo. Ese lugar en el cual está la presencia de Dios, la plenitud de la presencia de Dios, la gloria del Padre, el Hijo sentado a su diestra, los ángeles adorándole por la eternidad en forma continua. El Señor dice, hay gozo en el cielo por la conversión de un hombre. Esto debería llevarnos, mis hermanos, a entender lo importante de la predicación del Evangelio. Si tenemos la posibilidad de predicarle a masas, gloria a Dios. Pero si de esas masas solo uno viene al Señor, ha valido la pena cualquier esfuerzo, porque Cristo dice que hay gozo en el cielo si uno solo se arrepiente. Deberíamos estar alegres nosotros por la conversión de una persona. Pero hemos pasado toda la vida predicando el Evangelio, hemos anunciado el Evangelio, nos hemos desgastado en la predicación del Evangelio y solo podemos contar la conversión con nuestras manos. Gloria a Dios por eso. Hay gozo en el cielo si uno solo se arrepiente. Con que una sola persona venga a los pies del Señor, experimente la regeneración, mi hermano, eso habrá valido la pena. Recuerde el gozo del Padre cuando llegó el Hijo pródigo. ¿Recuerda usted ese gozo? Él dijo, traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Eso es lo que pasa cuando una persona alejada del Señor escucha el Evangelio y experimenta la regeneración. En nosotros debería haber un gozo inefable. Hagamos fiesta. Un pecador ha dado un paso. El Señor ha regenerado su corazón. Ahora es nuestro hermano. Es hijo del Señor. Hagamos fiesta por la conversión de uno. Mi hermano, los misioneros en esta declaración, en este rendir cuentas a la iglesia, determinaron lo siguiente: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La felicidad de la conversión experimentada por estos hombres está en esta declaración. La felicidad de la conversión del cielo, de la iglesia, debe llevarnos a nosotros hoy a considerar si no hemos rebajado muchas veces el obrar del Espíritu Santo, si no le hemos restado importancia al gran milagro del nuevo nacimiento, que no se puede comparar ese milagro con cualquier otro. Ver hombres y mujeres con las mejillas humedecidas por las lágrimas, caer ante la gloria del Evangelio, reconocer su condición y clamar por misericordia, es sin duda la más hermosa de las experiencias, mi hermano. Ver eso es ver un milagro ante nuestros ojos. Este fue un viaje victorioso, pues los misioneros vieron el obrar del Espíritu Santo en el corazón de aquellos que escucharon la predicación del Evangelio. Pero debe quedar claro que lo uno está condicionado a lo otro. La predicación del Evangelio trajo como resultado la conversión. Permítame pasar al tercer punto. Este viaje fue victorioso, pues hubo confirmación de la fe. Confirmación de la fe. Versículos 21 y 22 de Hechos 14, que es donde nos encontramos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, el predicar el evangelio es la tarea principal de la iglesia, ya lo hemos dicho. Ella dará como resultado la conversión de los pecadores, los cuales vendrán arrepentidos en fe. Pero algo que encontramos en los relatos del libro de Hechos es que la iglesia tenía una necesidad de confirmar la fe. Aquellos que una vez escucharon el evangelio debían ser confirmados. Pero debemos alejarnos del concepto de confirmación, del sacramento de la confirmación que enseña la Iglesia Católica. Ahora, ¿por qué debemos alejarnos de ese concepto? Porque recordemos que para ellos primero viene el bautismo y después viene la confirmación. Pero ¿cómo pueden ser confirmados en la fe aquellos que fueron bautizados sin ella? Aquellos que fueron bautizados sin fe porque eran bebés, ¿qué confirmación va a haber de su fe que no hubo en el bautismo? Pero en el caso de lo que nosotros vemos en el registro bíblico, vemos entonces conversión de personas adultas, vemos bautismo de personas adultas, por lo tanto, ellos deben ser confirmados. Y en ese sentido, el tiempo ayuda a la confirmación de la fe de los nuevos creyentes. Al hablar de la confirmación, hacemos referencia entonces a la supervisión que la iglesia hacía de esos nuevos creyentes y la perseverancia que ellos mostraban en el tiempo para evidenciar que en realidad habían nacido de nuevo. Los misioneros, después de predicar en una ciudad, de regreso llegaban a esa ciudad y no piense que pasaba una semana, podían pasar años, y al llegar a aquel lugar confirmaban la fe de los que estaban allí. Ellos regresaban a las iglesias locales y miraban si habían perseverado en la fe, si insistían en la fe, y el tiempo demostraba que en realidad el Espíritu Santo obró o no obró en ellos. Esto es muy necesario para la iglesia el día de hoy, pues sabemos que el Espíritu Santo y su obrar son intangibles para nosotros. Nosotros no podemos percibir el obrar del Espíritu Santo en forma visible en el hermano, pero sí podemos reconocer un poco por lo que escuchamos de ellos y por lo que vemos en ellos. Pero ahora, mi hermano, recuerde algo: por un tiempo algunas personas tendrán apariencia de piedad, por un tiempo algunas personas aparentemente mostrarán los frutos de la conversión. Así que el tiempo nos ayudará a determinar si este hermano en realidad experimentó o no el nuevo nacimiento. Muchos al inicio tendrán fervor, pasión, amor, pero más adelante se demostrará que en realidad no hubo fe, sino un mero brote de emocionalismo. El Señor describió esto muy bien en una explicación de la parábola del sembrador. Recuerden, cuando dijo en Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, escuche bien, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. La fe se confirma entonces con el tiempo. Y las herramientas que Dios utiliza para confirmar la fe no son sino la aflicción, la persecución. La superación de esos obstáculos evidenciará que en realidad somos creyentes. Por eso es que el apóstol Pablo confirmó los ánimos de estos hermanos de la siguiente manera: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él está diciendo, la única prueba para evidenciar si hubo regeneración o no es que el hermano persista a pesar de las dificultades. La fe se confirma con el tiempo, mi hermano, con las aflicciones, con las persecuciones. Y todos nosotros debemos entender que es aquello que claramente enseña Juan. Él nos dice que aquellos que se fueron de nosotros evidenciaron con ellos que no hacían parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido.
permanecido a pesar de las dificultades. Entonces, este fue un viaje victorioso. ¿Por qué? Porque se predicó el evangelio, porque hubo conversión y porque también hubo confirmación de la fe. La confirmación de la fe está implícita en la gran comisión. El Señor Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por lo tanto, el nuevo nacimiento es el inicio de un nuevo camino. Pero debemos nosotros entender que ahora en este nuevo camino el tiempo nos ayudará a determinar el que es semejante a ese nacimiento natural. Cuando un niño nace, empezará primero a gatear. Luego se le debe llevar la mano para dar los primeros pasos. Posteriormente dará unos pasos él solo, pero temblorosos, y al final caminará solo. Ese mismo bebé al principio tomará leche. Luego será capaz de digerir alimentos blandos. Pero al final, ¿qué va a hacer? Su cuerpo estará adaptado para alimentos sólidos, porciones grandes y pesadas. Todos estos ejemplos nos hablan de evolución. Y la evolución implica ¿qué cosa? Tiempo, mis hermanos. El crecimiento en la fe requiere tiempo y esto debe ser medido. Y el tiempo es esa herramienta útil para medir ese crecimiento. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero note este ejemplo, él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceré. Hemos escuchado muchas veces acerca del Señor refiriéndose acerca de este texto y la distinción de los que son verdaderamente creyentes y los que no son. Y Él ha establecido que la distinción son los frutos. Pero si usted toma bien el ejemplo que el Señor utilizó, habla de árboles. Pero el árbol requiere tiempo para crecer. Debe crecer, debe echar hojas, debe primero entonces salir las flores y luego dará los frutos. Cuando los frutos estén, usted podrá tomar ese árbol y darse cuenta si es un buen fruto. Y si se da cuenta que el fruto es malo, calificará el árbol como mal fruto. Pero después de un proceso en el cual el árbol creció y dio su fruto. Por lo tanto, el poder nosotros determinar o confirmar la fe de los creyentes es analizando ¿qué cosa? La evolución de su fe y con ello determinar su fruto, si son buenos o son malos. La fe genuina de los creyentes debe ser probada con el tiempo. Bien, pasemos entonces a un cuarto y último aspecto entonces de este viaje misionero que hemos señalado como un viaje victorioso. Hasta ahora hemos dicho que es un viaje victorioso porque se predicó el evangelio. Es un viaje victorioso porque hubo conversión. Es un viaje victorioso porque hubo confirmación de la fe. Ahora veamos el cuarto punto, que es un viaje victorioso porque se organizaron iglesias locales. Se organizaron iglesias locales. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Mire, ¿sabe qué es hermoso el proceso? Todo aquello que es impulsado por la palabra de Dios, se predica el evangelio, trae como consecuencia conversión a las ciudades. La enseñanza continua arroja como resultado crecimiento y confirmación de la fe. Esta evolución permite entonces el reconocimiento de los dones que el Señor otorga a unos en particular dentro de la iglesia. Y la iglesia confirma esos dones. ¿Para qué? Para que sigan fortaleciendo el crecimiento de la iglesia. Pero todo eso es nutrido por una sola cosa: la exposición de la palabra de Dios.
El término empleado allí en el texto cuando dice constituyeron ancianos, no se trata de ancianos en un orden cronológico. El término griego es presbutes, de donde viene la palabra presbítero. No haciendo referencia entonces a un anciano cronológico, sino uno que ya ha pasado por el proceso que hemos dicho ya. Uno que ha evidenciado su fe y ha demostrado que su fe es madura. Ha demostrado crecimiento y que puede guiar a otros en el crecimiento en la fe. La iglesia podía reconocer entre ellos a hermanos con fe sólida, con una fe madura. A ellos se les llamaba ancianos. Y estos ancianos eran escogidos para guiar a otros entonces hacia la santidad. Todo esto entendiendo que era el mismo Señor quien determinaba claramente ese crecimiento. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, el Señor determinó el crecimiento de la iglesia de esta manera, llamando a aquellos que harán parte de los que proclamarán el mensaje del Evangelio. En su parte inicial hablamos de apóstoles y de evangelistas. Luego, formando iglesias locales y permitiendo crecimiento dentro de esas iglesias locales por la misma enseñanza. Y después tomando de medio de esas iglesias pastores y maestros para que siguieran guiando el rebaño. ¿Hasta dónde? ¿O cuál es el fin de esto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este informe entregado por Pablo y Bernabé es victorioso. ¿Por qué? Porque ellos están reconociendo no solamente que predicaron el Evangelio, sino que se dio todo el curso de la predicación y cómo la predicación edifica la iglesia hasta el punto que habían ordenado ancianos ya en iglesias locales. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Mis hermanos, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Ellos vieron el fruto de la predicación. Ellos vieron cómo se dio nuevo nacimiento en algunos hombres, en algunas ciudades. Ellos vieron la confirmación de la fe por la enseñanza. Ellos ordenaron ancianos en iglesias locales. Pero notemos algo clave, que en este informe que están entregando los misioneros, hablan de las grandes cosas que Dios había hecho, determinando que todo, en todo momento, lo había hecho Dios y no ellos. Ellos que recorrieron 2000 kilómetros, hablaron a 8 ciudades distintas, ellos que fueron maltratados muchas veces, ahora llegan a casa y dicen, en realidad todo lo ha hecho Dios, no nosotros. Toda la gloria debe ser para Él, mi hermano. Como dice el salmista, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Este viaje fue victorioso porque al final se puede reconocer que es Dios el que obró en cada momento. La palabra fue expuesta, nuestra responsabilidad es cumplida, mi hermano, pero el crecimiento lo da Dios.